Le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo, el capítulo 28, el versículo 18 y 19. Vamos a estar leyendo y con la señal de costumbre, cuando lo tenga, dice amén. Cuando lo tenga, dice amén. ¿Cuántos lo tienen? Ok, leemos entonces. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 y 19. No sé si lo dije bien al principio, ¿sí? Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos historias, ¿verdad?, que ilustran bien esta comisión que le deja el Señor a la iglesia. Hay dos historias que yo voy a narrarle. Una es cuando Felipe bautiza al eunuco. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Quizás los detalles no los recuerdan. Bueno, hoy los vamos a repasar, ¿verdad? Porque hay ciertos detalles allí bastante interesantes. Y la otra es cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana y mantiene una conversación con ella. Así que el Señor está diciéndole a la iglesia que en medio de todo lo que esté sucediendo, ¿verdad?, los tiempos, los sazones de los tiempos, dice el Señor, eso realmente no es de tu competencia. Le dice a los apóstoles una vez, Él se reúne con ellos delante de una gran multitud después de haber resucitado y les da esta comisión y le dice que toda potestad les dada, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Hágase tu voluntad, Señor, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Así que los reúne allí y le entrega esta gran comisión y le dice a la iglesia, ¿verdad?, tanto como se lo dice a los apóstoles, que nosotros nos preguntamos mucho por los tiempos. Él le dice a los apóstoles: eso realmente está en la potestad del Padre, pero una cosa sí te digo: ve, predica el evangelio, discipula a las personas, discípulos, y también bautízalos. Eso es lo que le dice a la iglesia. Entonces la parte que nos corresponde a nosotros como iglesia es no conocer los tiempos, ¿verdad? No es estar pendiente, por ejemplo, de cuándo Dios va a instaurar su reino en la tierra, porque es deber de la iglesia hacer el reino de Dios invisible, visible en esta tierra. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es trabajo de la iglesia hacer visible el reino de Dios en esta tierra, porque el reino de Dios es invisible, pero por medio de la iglesia se hace visible. Alguien diga amén. Entonces eso sí es competencia nuestra. Y a eso es lo que vamos el día de hoy, porque en medio de tantas circunstancias y tantas cosas, la gente se pregunta muchas cosas acerca del futuro. El futuro no lo conocemos. Hay algunas profecías, sabemos que Cristo viene, pero si a alguien le preguntan aquí, ¿cuándo viene Cristo?, no lo sabe, ¿verdad? Dice el Señor que ni siquiera Él, sino el Padre, pero en este momento que Cristo está ahí junto al Padre, sí lo sabe. Amén, porque Jesucristo es Dios. Sí que leemos esta historia de Felipe y lo conseguimos en el libro de Hechos, el capítulo 8, del versículo 26 al versículo 40. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Ganar almas. Amén. Por eso el título hoy de la predicación es La visión de ganar almas. Qué buena que esa sea la visión que tengamos como iglesia. Dice en el capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 26 hasta el 40, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Gloria a Dios. Dice el 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El 32 dice:
el pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Eso está en Isaías 53. En ese tiempo no tenía número. Por eso dice, leía el libro del profeta Isaías, pero en ese tiempo no tenía ni capítulos ni versículos. Ahora los tenemos. Entonces, ¿cuál es ese? Isaías 53. Dice, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo al eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a una cierta agua. Y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¡Wow! ¡Qué preciosa historia! Nosotros vemos a este hombre que está leyendo el libro de Isaías, pero no lo entiende. Porque nosotros sabemos que hay personas que leen la Biblia y no la entienden. Aún después que aceptan a Cristo. Yo le voy a confesar que yo era uno. Yo acepté al Señor y yo no entendía mucho la Biblia. Y alguien me recomendó y me dijo, antes de leerla, ora al Señor. Ora al Señor. Así que cuando yo estaba reciente en la fe no lo entendía. Ahora más este hombre. Este era un hombre, ¿verdad? Un eunuco. ¿Saben lo que era un eunuco? Un eunuco era alguien que le extirpaban sus genitales. Y porque iba a cumplir con algún servicio, sobre todo cuando se trataba de alguna princesa o alguna reina, sus genitales eran como castrados para evitar quizás un abuso que pudiera cometer este sirviente de acercarse a la reina o a alguna doncella, alguna princesa. Así que el eunuco era una persona que tenía esa condición, por lo cual quizás alguien podría llegar a sentir que estas personas no eran dignas de predicarle el evangelio. Por eso, fíjese una cosa, el Señor, una de las cosas que enseña es que el evangelio es para todos, para grandes y para chicos, para ricos y para pobres, para jóvenes y para adultos y para ancianos y para niños. Amén. El Señor dijo, deje que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Así que era realmente para algunas personas alguien con quien quizás no quisieran entablar una amistad, igual que la mujer samaritana, porque estas dos historias tienen cosas en común. Porque el prejuicio a veces no deja que le llevemos el evangelio a alguien, porque la sociedad es prejuiciosa, pero no así la iglesia. La iglesia debe comprender que el que hace la obra es Dios en la persona. Amén. Es Dios. Dice que este hombre fue a Jerusalén buscando. Hay muchas personas hoy en día por medio de toda esta situación que están buscando de Dios. Pero muchos están buscando de Dios a su manera. ¿Sabe? Yo estuve predicando. Nosotros estuvimos en un lugar donde habían aproximadamente 25 personas que practicaban la santería. Estuvimos allí el pastor Ángel y yo predicándole a esas personas. Y ¿sabe algo? Todos ellos creían en Dios. Qué cosa, ¿no? Tú le predicabas de Jesús y sí, yo conozco a Jesús. Sí, yo sé quién es Jesús, sí. Pero ¿realmente eso es así? Por supuesto que no. Porque puede ser que le conozcan, pero no que le aman. Porque el que me ama guarda mi palabra, dice el Señor. Es la diferencia. El que me ama guarda mi palabra. Quiere decir que el que me ama obedece lo que dicen mis mandamientos. Los mandamientos y las cosas que dice la Escritura no son para que las cuestionemos, son para que las cumplamos. Entonces ellos cuestionan muchas cosas, pero en el cuestionamiento que tenían se les respondió. Pero había una muchacha entre ellos que estaba buscando la verdad y estaba buscando de Dios. Y yo le di y te dije, te entrego la verdad y ahora es responsabilidad tuya seguir indagando y llegar aún más allá de lo que yo te he dicho. Ya es tu responsabilidad. Así que este hombre estaba buscando porque fue a Jerusalén a adorar, porque ese era el día en donde bajaban al templo
adorar a Dios, y él aprovechó y se fue allá y tenía cierta inquietud, como la puede tener cualquier persona a la que usted se le acerca el día de hoy, está buscando a Dios, pero quizás a su manera. ¿Qué hizo Felipe? Se le acercó y le presentó a Cristo, porque Cristo es el camino, Cristo es la puerta. No basta creer en Dios a mi manera, sino que debo entender que Dios se reveló a la humanidad. Y en esa revelación de Dios a la humanidad es donde estaba el eunuco confundido y decía, ¿de quién habla aquí el profeta Isaías? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de otro? ¿Lo ve? Porque no lo sabía. Necesitaba a alguien que se le acercara y le dijera, no, él no está hablando de él mismo, él está hablando de Jesucristo, que fue llevado a la cruz, murió en la cruz por tu pecado. Y si tú le recibes hoy, tienes vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dale el aplauso al Señor. Estamos hablando el evangelio. Evangelizar es presentar a Jesucristo, es presentarle la salvación al que no la conoce. Y estas personas, la verdad, no tenían la menor idea, pero sí sabía que existía un Dios y él quería llegar a la verdad. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántas personas no estarán buscando a Dios allá afuera? ¿Cuántas personas no están sin Cristo y están buscando a Dios a su manera? ¿Cuántas personas? Y entonces hay que decirle, mira, no se busca a Dios a nuestra manera. Se busca a Dios conforme Él se ha revelado a la humanidad. Gloria a Dios. Se busca a Dios conforme Él se ha revelado a ti. Él se ha revelado al hombre. Él ha dicho quién es. Él se ha presentado. Él ha dicho sus características. Ha mostrado su carácter. Y nosotros debemos creer en Dios de esa manera como Él se ha revelado. Pero ¿cómo lo saben ellos si nadie se lo dice? Él dice, ¿y cómo voy a saberlo si nadie me lo explica? ¿Sabe lo que estás leyendo? Él dice, no entiendo ni papa. No entiendo nada de lo que estoy leyendo. Pero ven y sube y enséñame. Tremenda tarea tenemos. La tarea que tuvo Felipe. Felipe dejó lo que estaba haciendo porque tenía disposición. El texto que leímos al inicio decía, por tanto, id. Y el Señor, por medio del ángel, le dijo a Felipe, ve. E inmediatamente dice que Felipe se levantó y fue. Por eso hay que tener disposición. A veces estamos tan cansados, hermanos, trasnochados con el trabajo, amanecidos con el trabajo, agotados con tantas cosas que no tenemos fuerza para decirle ni siquiera a una persona, Cristo te ama. Qué bueno es trabajar, qué bueno es producir, qué bueno es también dejar energías para el servicio al Señor. Wow, yo le estoy hablando a qué iglesia será. ¿Hay alguien aquí que pueda decir amén? Qué bueno es dejar energías para venir a la iglesia, para servir a Cristo, para ocuparle a la lectura, para ocuparle a la oración. Qué bueno es dejar energías para eso. Pero a veces cuando vamos a agarrar la Biblia hacemos ¿y qué? El primer versículo y no caos fulminante. Porque nuestras energías las han consumido otras cosas y otras tareas, olvidando lo que el Señor le dijo a la iglesia. Olvidando la bendición que tiene, porque dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Benditos son los pies de los que anuncian el evangelio. Olvidando que se están perdiendo de una gran bendición. Porque esa bendición es para el pueblo de Dios. Así que el etíope se sumergió, fue bautizado y dice que sintió gran gozo cuando salió del agua. Dijo, ahora sí, entendí la escritura, acepto a Cristo como mi Salvador y de paso soy también bautizado. Esta historia es el mejor ejemplo de lo que es evangelizar, bautizar y hacer discípulos. La otra historia que tenemos es la de la mujer samaritana, ¿verdad? Era una mujer de mala reputación. Porque hay personas que podemos llegar a los pies de Cristo con mala reputación. Amén. Y cuando alguien ve a esa persona y le dice, mire, ¿y tú qué vas a hablar? Porque tú eres esto, esa persona debe decirle, no, yo era eso. Tiempo pasado, ¿verdad? Eso fue antes, ya no yo hoy, diga yo hoy soy un hijo de Dios. Amén.
Yo hoy soy un hijo de Dios. Eso era antes. A mí ya nadie me puede venir a acusar porque Cristo me perdonó. Cristo murió por mí y mis pecados han sido perdonados. Denle un aplauso al Señor por esa obra maravillosa. Dice en el versículo 5 del capítulo 4 del libro de Juan, Evangelio según San Juan 4, 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, quiere decir que era como la hora del mediodía. Escuché esto. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan. Usted sabe que así éramos nosotros antes, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? Mire, fulano, yo no sé, yo no le hablo a él. Y entonces comenzábamos a sembrarle al otro así cositas para que tampoco le hablara. ¿Verdad que antes era así? Y entonces nuestro círculo, si yo no le hablaba a fulano, mi círculo tampoco. Porque si alguno de mis círculos iba y le hablaba, ¿cómo le pelábamos los ojitos? ¿Cómo era que le hacemos? ¿Ah? Porque yo no le hablo y yo no lo trato. Y tú tampoco tienes que tratarlo. Porque entonces o eres amigo mío o eres amigo de él. Pero ¿y qué es eso? Eso era antes. Eso en la iglesia no se ve. Amén. Eso ya no se ve en la iglesia. Eso se veía cuando estábamos en el mundo. Pero una vez venimos a los pies de Cristo, eso no sucede. Por eso esta mujer que no conocía a Cristo, sucedía eso y ella se maravilla y le extraña que un judío trate a unos samaritanos, porque samaritanos y judíos, dice que no sé qué, no se trataban, no se hablaban. Y el Señor Jesucristo, como Él va donde hay una necesidad, porque mandó a Felipe donde estaba el eunuco, porque había una ¿qué? Una necesidad. Así a la hora Él viene donde está la samaritana, porque hay una necesidad. Y Jesucristo llegó a tu vida porque en tu vida hay una. Ajá, amén. ¿No ves hasta dónde lo llevé? Entonces Jesucristo viene a nuestra vida y nos busca porque en nosotros hay una necesidad que solo Él puede saciar. Más nada ni más nadie puede saciar la necesidad que nosotros tenemos. Respondió Jesús y le pide el Señor agua a la mujer samaritana. Y ella dice, bueno, que le extraña que él le hable. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria a Dios. Yo te estoy pidiendo agüita de este pozo, pero si tú me pides a mí, yo te doy agua viva. Si tú tomas de este pozo, porque esa era la conversación, tú vas a volver a tener sed y yo voy a volver a tener sed. Pero si yo te doy de esa agua viva, tú no tendrás sed jamás. Por eso es que hay gente que nunca se sacia. Tiene dinero y quiere más dinero. ¿Aló? Tiene mujeres y quiere más mujeres. Va para la rumba y quiere más rumba. Y nunca termina de rumbear y nunca termina de divertirse. Todo el tiempo necesita divertirse. Porque hay cosas que llaman a eso diversión. Porque el Señor le dice a la mujer samaritana, ella le pregunta dónde deben adorar, si ahí o en Jerusalén. Porque en este monte adoraron mis antepasados. Pero los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. El Señor le dice, no, ya ni aquí ni en Jerusalén. Porque yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Porque esos tales adoradores saben lo que están adorando. ¿Cuántos dicen amén? Esos adoradores saben lo que están buscando. Porque mientras otros buscan la llenura en otras cosas, estos adoradores buscan la llenura en Dios. ¿Usted está viendo la diferencia? Son adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros escuchamos en las rumbas la música que oye, yo la oía, ¿oyeron? Epa, yo no soy un astronauta ni un ángel que cayó del cielo, yo lo hacía, ¿ok? Tiempo pasado. Ahora, ¿qué edifica? ¿Quién soy? No quién era, lo que edifica es quién soy hoy en día. Hoy eso no me hace falta. De hecho, si por accidente voy a algún lugar y ponen una música de esa, yo no entiendo nada.
Eso es lo que le decía el Señor a la samaritana. Ustedes no saben ni lo que están adorando, ustedes no saben ni lo que están escuchando, usted no sabe lo que está diciendo, señora, con todo el respeto que usted merece. Ustedes no son adoradores de Dios. No se cree a Dios en su manera, se cree a Dios como se debe creer. Se debe tener primero el Espíritu Santo de Dios para poder creer en Dios. Para poder adorar a Dios se debe tener el Espíritu Santo de Dios. Si no se tiene el Espíritu Santo de Dios, no puedes adorar a Dios. Eso fue lo que estaba diciendo el Señor a la samaritana, con mucha prudencia, con mucho tacto y con muchas palabras que ella pudiera entender. Amén. Así que cuando tú escuchas la música y lo que tiene ritmo, taca, taca, ese ritmo que yo le agarré, pero la letra, yo no entiendo nada. Pero nosotros cuando nos paramos a adorar aquí a Dios, oye, con esas letras tan preciosas que exaltan el nombre de Cristo, entonces nosotros sí entendemos lo que estamos cantando y lo que estamos adorando. Perfectamente bien entiendo lo que canto, entiendo a quién adoro, quién es Dios, a quién estoy adorando, cuál es el carácter de Él y qué estoy haciendo cuando cierro mis ojos y estoy cantando. Pero antes yo no entendía ni siquiera lo que hacía ahí. Alguien diga amén. Antes no entendía y él le dice a ella, ustedes no saben, no entienden. Ustedes creen que la idea es levantar cualquier canción y ya. No es así. Necesitas agua viva. Le digo, porque todos los días vienes a buscar agüita aquí a este pozo y todos los días necesitas agüita. Pero del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Ya no vas a necesitar llenar más tu vida de tantas cosas. Sino que yo te llenaré por completo de mi espíritu. Eso es lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana. Y cuando le dice esto, llegan los discípulos y se maravillan de que él está hablando con una mujer. ¿Sabe cómo se llama eso? Prejuicio. El Señor hablando con una mujer y samaritana. Un hombre hablar con una mujer era muy extraño. Entonces ellos tenían prejuicio. Mire, si ellos hubiesen llegado antes que el Señor y ven a esa mujer ahí, no le predican la palabra. ¿Usted qué ve? ¿Está viendo lo mismo que yo? Prejuicio. Igual que cualquiera, me imagino que venía el eunuco de allá de adorar en Jerusalén, donde estaba el pueblo de Dios, y ese hombre se vino de donde estaba el pueblo de Dios con duda. Tuvo el Señor que levantar a Felipe, ponérselo al lado y poderle predicar a Felipe, porque donde él fue nadie le predicó, porque había prejuicio. Era etíope, era un eunuco, como nosotros siendo el pueblo de Dios vamos a acercarnos a este hombre a predicarle la palabra. Pues no. Y esta mujer samaritana, que es samaritana, como yo siendo judío voy a ir a predicarle la palabra. Pues no. Pero el Señor dijo, tanto uno como el otro necesitan de mí, y donde hay una necesidad yo estoy y yo voy. Usted ve la semejanza entre las dos historias. Había prejuicio y el Señor le habla. Ellos se maravillan, pero dice que ninguno dijo una palabra porque sabe que iba a salir perdiendo. Porque cuando discutimos con Dios nunca ganamos. Y ellos saben que no le iban a ganar a Jesús cuando le preguntaran, Señor, ¿y tú qué haces hablando con esa mujer? Que de paso es samaritana. Ya va, espérate, dame una explicación. Ni se atrevieron, mira. Calladitos. Yo también me hubiese quedado calladito yo. Él estaba haciendo el trabajo que me correspondía a mí hacer y yo no lo estaba haciendo, así que dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho, ¿no será este el Cristo? Escuche bien. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ay, qué maravilloso. Y yo no sé si llamarle a la predicación del cántaro al ministerio. Porque esta mujer se convirtió en una evangelista. Esta mujer se convirtió en una evangelista. Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. ¿Por qué creyeron? Por la palabra de la mujer.
tremenda evangelista. Hizo que se convirtieran en un pocotón de samaritanos. Pero si hubiese sido por los discípulos, ni se le acerca ni le predica. Y esta mujer que todos los días, al mediodía, iba y buscaba su cántaro de agua, porque eso era lo que hacía. No sabía que ella tenía ese potencial. No sabía que ella era capaz de evangelizar. Y a veces, hermanos, el cántaro en la vida del creyente representa muchísimas cosas. Por ejemplo, la rutina. Usted sabe cómo es un cántaro, ¿verdad? Es así, redondito abajo y tiene una boca pequeña y puede tener 2 asitas. Entonces el cántaro puede representar la rutina de todos los días. La rutina de todos los días a veces hace que nos olvidemos de predicar la palabra de Dios. Amén. Dice que ella dejó el cántaro, porque usted sabe que un cántaro pesa. Ella no iba a poder correr con el cántaro para ir a anunciar el evangelio. Y dice que dejó el cántaro. También otra cosa que puede representar el cántaro, ¿sabe qué es? Alguna persona. Hay personas que se le dedican su vida a otros. Y buena parte de nuestra vida se la dedicamos a los demás. Pero lo importante también es sacar tiempo para Dios. Entonces, ese cántaro quizás pueda ser el novio. No digo por la forma, no, la barriga y la boquita chiquita y la cosa. No estoy diciéndolo por eso, aunque bueno, quizás alguien tenga un novio así. En forma de cántaro. Ya todas las mujeres que tienen aquí sus pretendientes y esposos están mirándolo así a ver si tiene su respectivo Toronto. Y yo estoy metiendo la barriga también por si acaso. Por allá yo tengo la mía que me está viendo. Sí, y ese cántaro tenía esta mujer desenfocada de las cosas. Ella pensaba que conocía a Dios y ella estaba feliz como estaba. Y ella decía, no, yo estoy feliz así. Yo estoy adorando a Dios. Yo creo en Dios. Y aquí estoy con mi cántaro todos los días. Hasta que llegó un día y tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús hizo que dejara el cántaro. A veces ese cántaro pueden ser los negocios en que estamos envueltos todos los días, esos quehaceres que nos desenfocan del ministerio. Hay gente que no alcanza ministerio porque está más enfocado en el cántaro que en el servicio a Dios. Hermano, y usted sabe algo, qué bonito es dedicar también parte de nuestro tiempo a producir, porque Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma. Amén. Amén. Usted sabe que hay algunos textos bíblicos, es lo que le digo. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo creo en Dios, y tú le dices, ¿tú has leído la Biblia? Sí, claro, la Biblia dice, al que te pida, dale. Jesucristo convirtió el pan en vino. Esos son los versículos que se saben. Porque si tú lo consigues tomando y le vas a predicar, te dice, no, Jesucristo convirtió el agua en vino. Ese se lo saben y se saben otro, el que te pida, dale. Pero no han escuchado de diezmar, de ofrendar, eso no han oído. Amén. No han oído otras partes de la Biblia, sino las partes que me convienen. Siendo la Biblia un libro completo. ¿Ah? Un libro que trae un contenido maravilloso y precioso. Pero si leemos la Biblia para que únicamente llene nuestras expectativas, vamos a conseguir versículos como esos. Y cuando usted le predica a algunas personas y tienen ese tipo de versículos, así ven el evangelio. Es un evangelio escaso, es un evangelio pobre, es un evangelio que no llena, porque bien se lo dijo el Señor a la mujer samaritana, mira, si yo te sacio hoy de lo que tú me estás pidiendo, mañana vas a volver a pedir. Porque es la expectativa. Es la expectativa de las personas. ¿Sabe que aquí ha venido? Nosotros hemos hecho cultos de milagros y han venido personas buscando un milagro y después que reciben su milagro se van. Y lo han recibido. Amén. Oramos y reciben su milagro. Y después que reciben su milagro no los vemos más. Porque era su expectativa. Era su evangelio y su manera de ver el reino. Y lo volveríamos a hacer y volveríamos a orar por ellos. Porque estamos para servir. Pero el punto es que cuando bebamos de esa agua no tengamos sed jamás.
No que después necesitemos otro milagro y tengamos que venir a buscarlo a la iglesia porque nosotros no tenemos ese Dios que tiene la iglesia. Entonces tenemos que irlo a buscar allá a la iglesia. Pero cuando nosotros tenemos encuentro con Dios y Dios nos llena de ese espíritu poderoso, nosotros mismos oramos por nuestros hijos y nuestros hijos sanan. Y allí la diferencia. Yo pongo la mano sobre mis hijos y mis hijos sanan. Qué bueno contar con el apoyo en oración de los hermanos, pero yo debo tener fe en que Dios a mí también me oye y en que Dios a mí también me provee por medio de mi trabajo. Amén. Eso no es, el evangelio del Señor no es escaso, es para los que son pobres en espíritu. Entonces nada más se le predica a los pobres por la mala interpretación del texto. Entonces los ricos no necesitan de Dios. Y hay que predicarle tanto a pobres como a ricos, tanto a libres como a esclavos. Amén. Y el Señor, este texto precioso que le deja a la iglesia de hacer discípulos, es para todos nosotros ponerlo en práctica. Por tanto, la tarea de la iglesia es hacer visible el reino de Dios en esta tierra. Usted sabe cuándo usted va a sentirse satisfecho. Cuando usted se gane un alma para Cristo, usted va a sentir una gran satisfacción. Una en esta vida. Y hoy usted puede pensar, y yo no necesito que usted levante su mano, por favor, pero allí donde usted está, medite en esto. ¿Cuántas personas han conocido a Jesús porque usted se lo ha presentado? Desde que usted conoce al Señor, ¿cuál es la mejor manera que nosotros tenemos de predicar? Por medio de nuestro testimonio, por medio de lo que las personas ven en usted. Ellos van a querer a ese Dios. Porque cuando ven un Dios de poder en usted, ustedes van a decir, yo quiero ese Dios poderoso. Cuando ven un Dios grande en usted, van a decir, yo quiero ese Dios grande. Cuando ven esa bendición de Dios en su vida, van a decir, yo quiero esa bendición. Cuando ven ese caminar suyo con Dios, van a decir, yo quiero caminar así. Y usted sabe por qué las hermanas en Cristo son personas que cuando los hombres del mundo la ven, la codician, la desean y le ven algo diferente. Porque tienen a Cristo y son diferentes. Amén. Que nuestro carácter es importante para predicar a otros, porque no es suficiente conocer la Biblia. Creer a Dios en mi manera es decir, no, yo conozco la Biblia. Tú la conoces, pero la practicas. Porque usted podría presentarle el evangelio a alguien y le dice, mire, no, yo la conozco y la practicas. Amén. Una clase de evangelismo estamos dando hoy aquí. Pero podría ser eso. Quiero llenarme de ti, Señor, el día de hoy. ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso al Señor? Quiero llenarme de ti, Señor. ¿Sabe algo, hermano? La vida es tan pasajera y nosotros vemos las cosas que quizás sean importantes en este momento para nosotros. Y al fin y al cabo, hermano, son cosas que como vienen, se pueden ir. Pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Jesús en mi vida puede permanecer para siempre. Entonces nosotros tenemos que ver qué cosas son importantes y qué cosas son más importantes. Y evaluando eso, decir, este cántaro es importante porque este cántaro, todos los días yo llevo agua al mediodía. Comparándonos con la mujer samaritana, todos los días yo llevo agua al mediodía para mi casa y este cántaro para mí es importante. Pero hay algo aún más importante que el cántaro y el agua del cántaro. Es esta vasija y el agua que haya en esta vasija. Y es lo que Dios ve y a lo que Dios va y lo que Dios le importa. Usted como una vasija de Dios y la llenura que usted tenga del Espíritu, para Dios es importante. Y nosotros estamos en este tiempo quizás más enfocados. El cántaro pueden ser las finanzas. No me alcanza, no tengo. Y entonces enfocado en el cántaro. Allá está papá, nuestro proveedor. Dios no nos va a dejar acostar sin comer. Aunque sea un plato de comida, se come usted en el día. Porque Dios dice, no te dejaré ni te desampararé.
Y en ese texto bíblico, cuando manda a los discípulos a predicar, a los apóstoles, también le dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es predicar, porque Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que a mí me preocupa en este momento ya no va a llegar a ser una preocupación, porque yo sé que Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que ya eso me va a dejar de preocupar y yo me voy a ocupar de la obra de Dios. Amén. Me voy a ocupar de la obra, que mientras yo estoy ocupado en la obra, mientras yo estoy pendiente de la iglesia, mientras yo estoy cumpliendo con mi llamado, esté animado o esté desanimado, porque el Señor en ninguna parte del texto dice: cuando estéis animados, id y ganad almas para Cristo. No dice eso. Él dijo: id. Señor, y si estoy desanimado, id. Y si estoy animado, más todavía, id. Y si estoy feliz, id. Y si no estoy feliz, id. Y si estoy cansado, id. Y si no estoy cansado, id. Y si tengo una ampolla en el dedo, id con tu ampolla. Y si tengo ganas, id. Y si no tengo ganas, id. Id y hace discípulo a todas las naciones. ¿Estás ocupado ganando almas para Cristo? ¿Está usted ocupado ganando almas para el Señor o está usted enfocado en el Señor? Tiene dos cositas: tiene el reino y su justicia, y tiene la añadidura. A veces estamos tan enfocados en la añadidura, siendo más importante el reino. Porque el que se enfoca en el reino, le llega la añadidura. Y cuando estamos enfocados en la añadidura no llega. Y nosotros tras la añadidura. ¿Usted vio el caballito que le ponen la zanahoria y camina tras la zanahoria todo el tiempo y nunca le alcanza? Pues la Biblia dice que las bendiciones de Dios te alcanzarán. No las tienes que buscar. Cuando eres obediente a Dios, dice: y las bendiciones de Dios te van a perseguir. Y no solo te van a perseguir, aunque corras duro, te alcanzarán. Que hay unos que tienen pinta de atleta. Bueno, aunque usted corra duro, las bendiciones de Dios le alcanzarán igual. Qué importante estar alineado con la voluntad de Dios. Yo le voy a pedir que se ponga de pie allí. Y usted hoy abra su corazón a Jesús. Porque esta Venezuela preciosa necesita de Cristo. Y no hay quien se la presente sino la iglesia. Este país, ¿sabe qué necesita? Cristo. ¿Y sabe quién va a sacar a este país de esta situación que tiene? Cristo. ¿Sabe quién va a llevar a este país a la gloria que tenía antes o aún mejor? Cristo. Pero su iglesia, es necesario que a su amigo, el que usted tenga a su lado, le predique. Quizás usted diga: ¿qué se va a estar convirtiendo ese? Cuidado, se puede llevar una sorpresa. Hay personas que yo le prediqué, que yo dije: este es el que se va a convertir, y nunca se convirtió. Y otros que yo dije: jamás se va a convertir. Hoy en día están caminando con Cristo. Qué cosa tan increíble. La verdad es que uno no sabe ni quién se va a convertir ni quién no. Si usted me pregunta a mí, yo no tengo idea. Yo le predico a un grupo, y el que yo pienso que Dios le está hablando, pues ese no es otro que después cuando yo me voy, me caen 2, 3, 4, 5, que yo digo: ¿y estos quiénes son? Mire, pastor, Dios me habló y ore por mí, por esta situación, y yo quiero entregarle mi corazón a Jesús y esta serie de situaciones, porque no sabemos. La mujer samaritana no parecía una buena candidata para ser una hija de Dios por su mala reputación. El eunuco no parecía un candidato para ser un hijo de Dios por su reputación. Pero eso no fue impedimento para que ellos conocieran la gracia de Dios. Así que nuestro compromiso es predicar la palabra del Señor, y Dios hará lo que tiene que hacer. Déjele a Dios lo que usted no puede hacer. ¿Qué quiere usted con su vida? ¿Qué está buscando con su vida? Y ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo está dedicándole al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es su servicio al Señor? ¿No será que usted está dejando a un lado el servicio a Dios por otras cosas y por eso le están viniendo tantas pruebas? ¿No será? Eso lo evalúa usted, porque quizás usted esté prestando un excelente servicio al Señor, yo no lo sé. Pero ¿no será que necesita dedicarle un tiempo más al Señor? ¿Verdad? Venir más a los cultos, apartar un tiempo más para Dios, para meditar en su palabra y todas esas cosas que traen tantas bendiciones para nuestra vida. Son de
realmente de bendición para nosotros. Son cosas, hermanos, que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios inmediatamente así responde. Amén. Esos pies que anuncian la paz del Evangelio son bendecidos por el Señor. No es un trabajo que se hace en vano, es un trabajo que trae bendición para nuestra vida, para para nuestra casa, para nuestra familia. Es un trabajo que la iglesia debe estar dispuesta a hacer. ¿Verdad? Y sabe algo que tiene la palabra de Dios, que la palabra de Dios es hermosa porque tiene mucha bendición, pero también confronta. Por eso hoy nosotros nos debemos poner la mano en el corazón y decir, mi ejemplo está sirviendo para que otros lleguen a los pies de Cristo, o estoy pisoteando la sangre de Jesucristo. Debemos ponernos la mano en el corazón. Estoy sirviendo para que otros lleguen a los pies del Señor. Estoy siendo un instrumento útil a Dios, porque sin hablar otros ven mi testimonio y se convierten. O sé que hay cosas que no debo hacer, pero no las quiero dejar de hacer. Porque si hay cosas que no debo hacer, pues no las hago, porque yo quiero bendición para mi vida. Hay cosas que el Señor dice, ya basta. Quiero llenar de mi plenitud. Quiero llenar de bendición. Quiero que seas un instrumento limpio. ¿A quién le gusta agarrar un vaso del fregadero lleno de grasa? Vamos a suponer que hayan comido pollo en brasa y metan ese vaso así en el fregadero. ¿A quién le gusta agarrar el vasito así como está y llenarlo de agua y tomársela? Nadie lo hace, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia que el Señor usa vasos limpios. Y entonces nosotros debemos decir y pedirle al Señor, Señor, límpiame, Señor, con tu sangre. Porque mi intención aquí no es incomodarlo. Pero si lo incomodo está bien. Porque hay cosas de la palabra de Dios y cosas de Dios que nos incomodan. Entonces está bien si nos incomoda. Porque esa incomodidad que trae la palabra de Dios trae transformación. ¿Alguien diga amén? Trae cambio de carácter. Trae un a las 3 llego y a las 3 llego. No es a las 3 llego y a las 3 que estoy saliendo de mi casa. Trae por ejemplo, eso. Porque la cultura latinoamericana no debe ser la cultura del cristiano. Porque llegamos a los pies de Cristo para que las personas que nos vean digan, estoy viendo a Cristo en estas personas. Martín Lutero dijo, cada cristiano debe ser un Cristo en esta tierra. Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte a nuestros servicios en vivo los días domingo a las 11 de la mañana para nuestro servicio dominical y los días jueves a nuestro servicio de oración a las 5 de la tarde. También por nuestro canal de YouTube las clases dominicales y las clases de consolidación a las 9 de la mañana. Síguenos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia Caracas Este 2. No olvides darle me gusta, compartir este video y hacernos mención con nuestro hashtag La Iglesia Sigue Activa. Dios te bendiga.